realización de este evento. El día de hoy, 22 de junio de 2020, me es muy grato dar inicio a la inauguración del primer coloquio virtual hablando de género, masculinidades, inclusión y cultura de la denuncia. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria. Asimismo, con la presencia de la doctora Mónica González Contró, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y desde luego contamos con la presencia del arquitecto Ángel Huitrón Bernal, director del plantel 8 Miguel E. Schulz de la Escuela Nacional Preparatoria y anfitrión y organizador de este coloquio. El arquitecto Huitrón hará uso de la voz para dar la bienvenida a este evento. Muy buenas tardes a todos. Bueno, primero quiero saludar a nuestros distinguidos invitados de este primer día del coloquio virtual. Maestra María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria. Muchas gracias por asistir a este evento. Doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM. Muchas gracias, estimada doctora. Te agradecemos mucho tu presencia y, por supuesto, a nuestra moderadora, nuestra querida amiga, la maestra Arely Montes. Primero quiero ofrecer una disculpa. Desafortunadamente, la tecnología no tiene palabra de honor y eso es algo que estamos el día de hoy lamentando y sufriendo. Quiero comentarles que fueron muchos días de preparación y en todas las ocasiones en que hicimos la conexión nunca nos falló, pero bueno, así sucede con esto y bueno, esta también es parte de la nueva normalidad de las reuniones y coloquios virtuales. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su paciencia y por participar en este primer coloquio virtual, en donde vamos a hablar de temas fundamentales, de temas relevantes, de temas importantes que deben de analizarse y deben reflexionarse en el ámbito universitario. Estos temas tienen que ver con necesidades que tienen nuestras diferentes poblaciones. Quiero agradecer también la participación de todos los jóvenes que hicieron posible este primer coloquio, todos los jóvenes con los que hemos estado comentando, hemos estado platicando, hemos estado organizando este primer coloquio virtual en donde se atenderán temas como la violencia de género, la cultura de la denuncia, la no discriminación, las nuevas masculinidades, etcétera. Vamos a tener un grupo de gente muy bien preparada, como el día de hoy, que contamos con la presencia de nuestra primera ponente magistral, experta en el tema de la violencia de género. Y durante la semana también tendremos participación de expertos y de alumnos que nos acompañan para dictar y para analizar los distintos temas en las mesas que planteamos durante los 5 días. Muchísimas gracias, no me quiero alargar. Quiero darle la palabra a nuestra directora general, la maestra María Dolores Valle, para que nos ayude con la inauguración formal del evento. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doctora Mónica González Contró, un gusto compartir con usted esta experiencia nueva y rica. Arquitecto Ángel Huitrón, de verdad muchas gracias por la organización de este evento y como bien decía usted, la tecnología siempre nos juega en contra a veces, por más que no deseemos que ocurra, pero es parte de la emoción de estos eventos. Yo estoy muy agradecida por la invitación, pero más agradecida por la organización del evento. Creo que esta conjunción de jóvenes con autoridades y con profesores para llevar a cabo este primer coloquio virtual
que va a tocar temas tan importantes como el género, como las masculinidades, hacen que la Escuela Nacional Preparatoria emprenda acciones efectivas para poder disminuir en la medida de que nuestras posibilidades lo logren aquellas desigualdades que se presentan dentro de nuestras comunidades. Que podamos hacer esas acciones que permitan que con el apoyo de todos, con la solidaridad, con la justicia, con la dignidad y con el respeto, podamos llegar a acuerdos y podamos llegar a logros. Y si además podemos intercambiar ideas, podemos enriquecer nuestros conocimientos y podemos llegar a muchos puntos en común que tenemos y que a lo mejor no hemos podido compartir, creo que es una oportunidad para llegar más lejos. De verdad, los felicito tanto a los jóvenes como a ustedes, queridos maestros, por haber organizado este primer coloquio virtual. Segura estoy que no será el primero ni el último. Es la idea de que la Escuela Nacional Preparatoria siga trabajando en estos temas para poder llegar a concretar diversas acciones más eficaces en este tema. Y sin más, para no quitarle el tiempo a nuestra querida ponente magistral, declaro inaugurado el primer coloquio virtual hablando de género, masculinidades, inclusión y cultura de la denuncia, siendo hoy lunes 22 de junio a las 17:35. Es un gusto para mí y seguro será un éxito. Felicidades para todos. Muchísimas gracias, maestra, por tan emotivas palabras. Se las agradecemos profundamente. Antes de ceder el uso de la voz a nuestra conferenciante, permítanme ofrecer una breve semblanza curricular de la doctora Mónica González Contró. En cuanto a su formación académica, la doctora González Contró estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Posteriormente, obtuvo un máster en Necesidades y Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, así como un diploma de estudios avanzados en el área de Filosofía del Derecho, ambos en la Universidad Autónoma de Madrid. En esta misma universidad, la Autónoma de Madrid, la doctora obtuvo ese grado en Derechos Fundamentales. Por lo que respecta a su adscripción institucional, la doctora González Contró es investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y pertenece al programa de primas de desempeño del personal académico de tiempo completo, PRIDE, con el nivel C. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Cabe destacar que las principales líneas de investigación a que se dedica la doctora González Contró son derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos humanos, derecho a la no discriminación y justicia para adolescentes. Entre sus publicaciones se encuentran las obras Derechos Humanos de los Niños, una propuesta de fundamentación publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Propuesta teórico-metodológica para la armonización legislativa desde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, obra que es coautoría del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Los derechos de niños, niñas y adolescentes en México a 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, obra publicada por la editorial Porrúa, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la organización Save the Children. Asimismo, es coautora del artículo Encuadre normativo y empírico para un diagnóstico del trabajo infantil en México, publicado en Oñati Legal Series, volumen 2. La doctora González Contró ha participado en los siguientes grupos de investigación dirigidos. Informe alternativo a la Convención sobre los Derechos del Niño en 2014. Investigación y estudio para la elaboración de los manuales para la profesionalización de los legisladores
y operadores en políticas públicas que favorezcan a la niñez en 2012. México a 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2009. Como docente, la doctora González Contró es profesora de Teoría del Derecho y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y entre otras actividades que ella ha desarrollado, ha fungido como coordinadora académica del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación. Ha sido miembro desde 2008 de la delegación mexicana en el Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política, organizado por la Universidad de Yale anualmente. Asimismo, se ha desempeñado como secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Consejo para Prevenir la Discriminación del Distrito Federal. De igual manera, ha sido consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y consejera honoraria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente, la doctora Mónica González Contró es la abogada general de la UNAM y es un verdadero honor tenerla como conferenciante magistral para dar inicio a las actividades de este coloquio. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos y tiene usted el uso de la voz. Pues muchísimas gracias de verdad. En primer lugar, pues a la directora general y al director de la Escuela Nacional, de la Escuela Preparatoria número 8, por este honor de poder inaugurar este coloquio virtual que forma parte, pues, como bien se decía, de la nueva normalidad, pero que además, pues, también nos ayuda a abordar este tema que vamos a introducir el día de hoy, acerca pues de la necesidad de ir cambiando y de ir adentrándonos y cuestionando pues cosas que probablemente hemos creído toda la vida, pero que no necesariamente están escritas en piedra y que tienen mucho de condicionamiento social. Entonces, pues para empezar, yo le puse a la presentación, espero que se esté viendo correctamente, por una UNAM sin etiquetas, ¿no? Porque es precisamente, es esto que engloba esta temática general de este coloquio, el tema de cómo a lo largo de la vida y desde que nacemos nos vamos poniendo etiquetas que nos ubican en el mundo y que muchas veces el problema, como vamos a ver, no son necesariamente esas etiquetas, sino las consecuencias que tienen para el ejercicio de nuestros derechos humanos, para cómo somos considerados en la sociedad. Y para ello, vamos a hablar, digamos, estas son las grandes temáticas que vamos a abordar. Vamos a hablar de un concepto nuevo o relativamente nuevo en las ciencias sociales, que es la situación de vulnerabilidad. Después vamos a dar algunos conceptos básicos sobre, ¿no?, sexo, género, estereotipos, roles, etcétera. Vamos a hablar de la perspectiva de género, vamos a tocar muy, muy rápido el marco normativo internacional, el marco normativo nacional, para que veamos que todo esto está traducido en la ley, y finalmente llegar a unas conclusiones. Entonces vamos a empezar con el tema de situación de vulnerabilidad. Y me da muchísimo gusto, sobre todo, que esto sea una iniciativa que venga de les estudiantes para pues realmente cuestionarnos y construir sociedades y construir una universidad mucho más incluyente en todos los sentidos. Y por eso es que creo que es particularmente útil, ¿no?, este concepto de situación de vulnerabilidad. Probablemente ustedes hayan oído hablar en el contexto de los derechos humanos, ¿no? A veces, pues, se hacía referencia a minorías, a veces en grupos vulnerables, a veces a grupos discriminados, ¿no? Pero ¿por qué elegimos o nos ayuda a entender el fenómeno, este concepto de la situación de vulnerabilidad? Si nos vamos al diccionario, la vulnerabilidad significa, tal cual, ¿no?, la cualidad de vulnerable, y vulnerable es que es susceptible de recibir un daño grave. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva precisamente a entender este concepto, ¿no? En primer lugar, se define, digamos, esta situación de vulnerabilidad como lo define Mauricio Padrón, la existencia de diversos factores que coloca a una persona o grupo de personas
en una situación de desventaja o desigualdad con respecto de las oportunidades para la integración social en las diversas dimensiones que conforman la cotidianidad de la sociedad a la que pertenece. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando hablamos, ¿por qué lo sustituimos y ya no hablamos de grupos vulnerables? Porque en realidad, si nosotros vemos la definición de vulnerabilidad, ¿no? Como aquello que es susceptible de tener un daño, de sufrir un daño, todas, absolutamente todas las personas somos vulnerables, ¿sí? La vida, en particular la vida humana, es vulnerable, ¿no? Entonces no es correcto hablar de grupos vulnerables, porque más bien la pregunta sería ¿qué grupo no es vulnerable o qué persona no es vulnerable? Todos podemos sufrir enfermedades, todos podemos tener un accidente, todos nos vemos expuestos en esta pandemia, ¿no? Precisamente a una serie de situaciones y también somos vulnerables emocionalmente, afectivamente, psicológicamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hace que un grupo, ¿no? O cómo podemos definir a estos grupos que tradicionalmente han visto vulnerados sus derechos, ¿no? Entonces, por eso dice en el recuadro, la mayor o menor vulnerabilidad no depende de características inherentes a la persona o grupo de personas, sino que deriva de las condiciones del entorno. Es decir, todas las personas somos vulnerables, pero lo que nos hace más o menos vulnerables son las condiciones del entorno. Y voy a poner un ejemplo que me parece que es muy claro. Si nosotros nos encontramos por la ciudad a una persona indígena, ¿no? Vendiendo sus artesanías o quizás tocando música, como nos hemos encontrado mucho en este contexto de la pandemia, inmediatamente nosotros identificamos a esta persona como una persona vulnerable en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque está fuera de su entorno, porque probablemente, pues al ser tradicionalmente discriminado, está en una posición de pobreza, porque tiene que ganarse la vida en estas circunstancias, en unas circunstancias excepcionalmente difíciles. Ahora podríamos decir, pues porque no pueden ¿no? quedarse en su casa para protegerse del COVID, en fin. Pero ¿qué pasaría? Y las invito a pensar, si nos dijeran a todos los que estamos aquí que tenemos que irnos a vivir a la selva lacandona y a vivir del producto del trabajo de la tierra, ¿no? Vamos a vivir de la agricultura. ¿Quiénes serían entonces las personas vulnerables? Entonces se revertiría completamente la situación. ¿Por qué? Porque pues a menos que alguna de ustedes esté acostumbrado, ¿no? a vivir en la selva, a trabajar el campo, que es una labor dificilísima, ¿no? a hablar alguna de las lenguas indígenas de la región, quienes estarían en una situación de vulnerabilidad, es decir, de una desigualdad, ¿no? de un ambiente desfavorable, seríamos nosotros. Entonces, por eso es muy importante entender, ¿no? que la vulnerabilidad no depende de las personas, sino del entorno, porque no es responsabilidad ni culpa de las personas, ¿no? Y ahí el derecho, y en este sentido la universidad, tiene una función muy importante que hacer, porque lo que tiene que hacer la perspectiva de los derechos humanos es precisamente acabar con esa situación de vulnerabilidad, es poner precisamente el acento en el contexto para terminar con estos elementos, ¿no? Entonces, por eso, el derecho puede ser una herramienta que puede reducir la condición de vulnerabilidad o consolidarla. ¿Cómo la reduce? Cuando se da cuenta de todos estos obstáculos y hace derechos diferenciados, ¿no? para las personas que están en esta situación, y cuando la consolida, cuando es ciego a las diferencias, ciego a estas condiciones de desigualdad y pretende simplemente garantizar una igualdad formal, ¿no? Entonces, los derechos humanos, que son universales, constituyen un factor que puede favorecer la igualdad y la integración social. El punto de partida es que todas las personas somos iguales, todas somos vulnerables, todas podemos caer en una situación situación desfavorable. También establecen obligaciones para el Estado en la garantía de ciertos mínimos necesarios para la vida humana digna, ¿no? Es decir, es un piso parejo para todas y todos. Y por eso esto no quiere decir que los derechos sean iguales para todas y todos, precisamente a partir del reconocimiento de ciertas condiciones de desventajas dadas por el entorno, ¿no? Esto que decíamos por el contexto, es que se establecen condiciones especiales para aquellos grupos en condición de riesgo o de vulnerabilidad. Y aquí me parece, este meme me encanta, porque justamente creo que ejemplifica muy bien cómo es esta condición de vulnerabilidad.
cuando nosotros pretendemos o cuando el sistema jurídico, la sociedad, ¿no?, pretende que únicamente el acceso al poder económico, al poder político, al reconocimiento está, que está detrás de la pared, es quien se ajusta a este modelo, pues todas las personas que no se ajustan a ese modelo, ¿no? O sea, aquí vemos el caso de una mujer, hay una niña, hay una persona de una estatura más baja, estamos excluidos, ¿no? Y entonces, a veces, ¿no? Eso es como la imagen es el derecho de una manera demasiado rígida que simplemente dice la igualdad formal. Todos somos iguales y todos tenemos que encajar en este precisamente modelo, ¿no? Vamos a hablar de algunos conceptos básicos para ir entendiendo precisamente cómo el sistema sexo-género, esto que hemos construido, puede constituir precisamente una condición que ponga a las personas en condición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces vamos a hablar, primero vamos a definir qué es sexo, qué es género, qué es identidad de género, qué es expresión de género, qué es orientación sexual, cuáles son los estereotipos de género y cómo esto puede conducir a distintos tipos de discriminación, ¿no? Es muy importante entender esta situación. Entonces, ¿qué es el sexo, no? Cuando hablamos de sexo, se hace referencia a los cuerpos sexuados de las personas, ¿no? Es decir, a características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, a partir de las cuales las personas son clasificadas como hombre y mujer. Pero ni siquiera, digamos, esta concepción tradicional es una concepción que se ajuste a estas realidades biológicas, genéticas, porque hay personas, ¿no?, cuyos cuerpos presentan una configuración genética, gonádica, morfológica o hormonal diferente y son llamadas personas intersexuales. Y estas personas normalmente pasan desapercibidas porque lo que hace precisamente, y fíjense ustedes aquí el efecto del derecho, es que cuando nace una niña o un niño, por ejemplo, intersex, ya sea por su configuración genética, morfológica, la que ustedes quieran, el derecho obliga a que para inscribir a una niña o niño o niñe en el registro civil, tenemos que determinar qué sexo tiene. Y entonces el derecho genera en ese momento, ¿no?, que se tenga que operar a la niña o al niño o al bebé que nació para determinarle un determinado sexo y así lo inscribimos, ¿no? Porque es un derecho humano, fíjense ustedes, que cuando es ciego a estas realidades, ¿no?, que es el derecho a tener un acta de nacimiento que está en nuestra Constitución, puede generar discriminación. Y luego tenemos el concepto de género, que se refiere a los atributos que social, histórica y geográficamente se han asignado a los hombres y a las mujeres. El género se utiliza para referirse a las características, ¿no?, todos los que llamamos estereotipos que social y culturalmente se consideran identificadas como masculinas y femeninas, ¿no? Estas características abarcan desde funciones que se atribuyen en razón del sexo, ¿no? Por ejemplo, los hombres son proveedores, las mujeres cuidadoras, las actitudes que se les imputan, ¿no? Por ejemplo, racionalidad, fuerza, asertividad, contraemotividad, claridad, paciencia, hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionar. Entonces, esto significa que el sexo, que es una cuestión, digamos, como vemos, biológica, genética, hormonal, etcétera, de ahí se desprenden toda una serie de características con las que nos empiezan a bombardear desde que nacemos. Entonces, vamos a intentar ahora, voy a intentar proyectar un video, espero que se vea. Este es un video que está disponible en internet y que me parece que nos ayuda mucho a entender, digamos, de qué estamos hablando y cómo se va construyendo precisamente el género en la sociedad. Esperemos que se vea y sobre todo que se escuche bien. A ver, aquí es. Y bueno, dura 3 minutos, ¿eh? A través de un famoso experimento se muestra cómo tomamos a un bebé, lo vestimos de rosa y luego pedimos a unos adultos que no saben que es un niño que le hablen. I can tell that you're a little girl, and I bet you're very nice to your mummy, and I think that
you're going to be very beautiful as well. Is wearing pink a beautiful thing for you? That makes me think you're a girl. That's a beautiful big girl. Yes. And pretty little face you've got there. Oh, oh, oh. That's a pretty little thing. Después cogemos al mismo bebé. Le quitamos la prenda rosa y la sustituimos por una de color azul. Must be a boy. You're wearing blue. Are you a little boy, I think? Huh? Oh, look at that. Look how strong you are. Whee! Hey, you're big, aren't you? Look at you. You're like a little wrestler with your big hands and your strong little body. Oh, you're a very strong boy. What are you going to be when you grow up, eh? I think you're going to be a policeman. What are you gonna be? Are you gonna be a little dancer? Be a beautician or maybe even an actress because you're very, very beautiful. I think you're going to be a big football player. I think that probably as a champion. Pero no solo influyen las palabras que oye el bebé, sino también la forma de tratarlos. A las niñas se las acuna y se les habla más. A los niños se los sostiene de pie y se los maneja de forma más brusca. Y todos los días, una y otra vez, los bebés oyen que les llaman niña o niño. Little boy. Good girl. Lovely boy, aren't you? There's a good girl. Strong boy, aren't you? Now, I'm going to put you down. ¿El resultado? Tan pronto pueden hablar, los niños saben ya a qué sexo pertenecen. Bueno, pues espero que se haya visto bien el video, porque esto nos muestra muy claramente. Ay, perdón. Perdón, pero... Gracias. Creo que ya, perdón. Disculpen, se me olvidó, ¿no? Bueno, no cerré bien. Entonces, bueno, lo importante para, ¿no? de esta situación es que precisamente lo que vemos en el video es que realmente el sexo en este sentido es irrelevante, sino lo que importa aquí es el sexo del bebé que las personas creen que tiene el bebé que están tratando y cómo desde que nacemos y desde que nos es asignado precisamente un determinado género, toda la sociedad, el sistema se encarga de trabajar, digamos, y de mandarnos mensajes. Entonces, me gusta este video, es un experimento real, ¿no? Que se hizo hace muchos años, porque nos muestra claramente cómo nos va condicionando precisamente de acuerdo a estos estereotipos sociales y a las construcciones de género. Entonces vamos a pasar aquí a tres conceptos también muy importantes, ¿no? En primer lugar, lo que es la identidad de género, ¿sí?
es la profundamente sentida, es decir, es una cuestión subjetiva completamente, experiencia interna e individual del género de cada persona que podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo el sentido personal de él y otras expresiones de género, como el vestido, el modo de hablar y los amaneramientos. Es decir, la identidad de género es algo subjetivo. Yo me siento mujer, yo me siento hombre, yo me siento una persona, digamos, de sexo fluido, en fin, ¿no? Es una experiencia. La identidad de género tiene que ver con esto que nosotros nos sentimos, ¿no? Y hay mujeres que tienen un sexo biológico, morfológico, gonádico, por ejemplo, de mujer, pero que su identidad de género es de varones y viceversa. Y entonces aquí tenemos a las personas transgénero que no, o las personas trans, ¿no? Que este es el término más adecuado para no distinguir y basarse únicamente en la identidad de género, es esta experiencia de cómo me identifico y cómo me ubico yo en el mundo. Otro concepto muy importante, pero muy diferente y que a veces se confunde, es la orientación sexual. Es esta capacidad de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un sexo diferente o del mismo sexo o de más de un sexo, en caso de las personas bisexuales, así como la capacidad de tener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Son dos cosas completamente distintas. Puede haber una persona, la identidad de género puede ser, ¿no?, de hombre o de mujer y puede tener una orientación sexual homosexual o heterosexual. Puede una mujer trans tener una orientación sexual hasta persona, ¿no?, heterosexual, hacia un varón, o puede tener la homosexual. Son completamente separadas y diferentes y no tienen nada que ver. Puede haber una persona homosexual que tenga una identidad de género correspondiente a su sexo biológico. Y la otra es la expresión de género, que es la manifestación externa del género. Son todos estos gestos, movimientos, modo de vestirse, hablar y conducirse. La expresión de género es, ¿no?, pues cómo me gusta a mí comportarme, cómo me vinculo yo en el mundo y cómo me sitúo, ¿no? Entonces puedo tener una expresión de género más feminizada, ¿no?, una persona, pero tener una identidad de género varón, haber nacido varón y ser heterosexual, ¿no? Y entonces es una persona más feminizada o con expresiones de género un poco más identificadas con los roles masculinos, ¿no? Pero lo importante aquí precisamente es que entender esto que es diversidad, esto que es una riqueza, porque muchas veces estas tres, digamos, lo que se sale de la norma cisgénero, que es lo que decimos, la identidad de género que corresponda al sexo asignado al nacer, la orientación sexual heterosexual y la expresión de género estereotipada con el género que se tiene, es lo que conduce a la discriminación. Es por eso importante entender toda esta diversidad y entender que podemos elegir cómo ubicarnos y sobre todo, ¿no?, respetar estas expresiones, ¿no? Encontré yo este meme que también me parece muy interesante, ¿no? Porque recuerdan ustedes que hace unos años la jefa de gobierno dijo que las niñas iban a poder, bueno, que se iba a poder elegir el uniforme para ir a la Ciudad de México. En primer lugar, era una acción afirmativa, iba dirigida a la desventaja que genera en las mujeres el tener que usar obligatoriamente falda, porque desde luego es una prenda que permite menos movimiento, que es una prenda que restringe más, digamos, la autonomía de la persona en cuanto a actividad física y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto que demuestra un prejuicio tremendo, ¿no? Porque esta acción afirmativa, y luego, pues lo grave aquí, ¿no?, es que los hombres se van a vestir de falda, ¿no? Y nos damos cuenta, si ustedes han visto alguna película o algún documental de Escocia, pues allá los hombres usan falda. ¿Y cuál es el problema? Y los árabes también en el desierto usan vestido. ¿Y cuál es el problema? Esa es una construcción de género, no tiene ninguna relación de necesidad, ¿no?, el ser mujer con el usar falda, pantalón o el varón, ¿no? Pero bueno, esto pues lo que nos demuestra precisamente es cómo encasillamos y cómo una acción destinada a favorecer a las mujeres, ¿no?, es objeto de burla y sobre todo, pues aquí hay un desprecio muy grande por lo femenino, porque pues, ¿no?, es una afrenta el que los hombres se puedan vestir de falda, ¿no? Entonces eso nos tiene que llevar a pensar acerca precisamente de los estereotipos de género, ¿no?
que son todas las características y roles que estructuralmente a una sociedad son atribuidas a la persona en alguna de las condiciones, ¿no? Esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que son categorías sospechosas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre que nos encontramos un estereotipo tenemos que levantar las antenas y cuestionar directamente el estereotipo, ¿no? Y aquí nos dice, están relacionados con las características social y culturalmente asignadas a hombres y mujeres a partir de las diferencias físicas basadas principalmente en su sexo. Si bien afectan a hombres y mujeres, sobre todo ponen a las mujeres en una situación de desventaja, en una situación de vulnerabilidad. Y entonces, lo que vemos clarísimamente en el video, lo que vimos son estereotipos, ¿no? Es decir, creemos que porque un niño está, bueno, un bebé está vestido de azul, es niño y entonces tiene ciertas características, ¿sí? Y si se fijan ustedes, en el video es muy claro, se le dice, pues tú vas a ser futbolista y vas a ser alguien muy grande, y a la niña le dice, ah, pues eres muy guapa, entonces pues vas a cuidar a tu mamá y yo creo que vas a ser actriz o esteticista, ¿no? Y cuando, pues lo que se ve claramente es el mismo bebé. Entonces los estereotipos de género precisamente conducen a la discriminación, porque hacen, ¿no? Restringen nuestra libertad y particularmente a las mujeres que se les atribuye, y lo hemos visto muy claramente en esta pandemia, las labores de cuidado, ¿no? Entonces las mujeres tienen que limpiar la casa, las mujeres tienen que cuidar a los hijos, tienen que ayudarles en las tareas y entonces tienen una doble y triple carga y tienen mucho más dificultades para llegar al poder, ¿no? Son menos entendidas, ¿no? También se dice mucho en estos estereotipos. Si una mujer es, decisiva y toma decisiones, pues es una histérica, es una regañona, y si tiene las mismas características el hombre, pues significa que es asertivo, que es un líder, que no se deja manipular, ¿no? Entonces, los estereotipos de género son muy dañinos también, por ejemplo, cuando juzgamos o cuando excluimos por alguna razón a alguien que no cumple, ¿no? Con precisamente la expresión de género del macho, ¿no? O de la mujer delicada. Y entonces, estos estereotipos de género son precisamente los que conducen a la discriminación. Y aquí lo vemos también muy claramente, como desde chiquititos, ¿no? A través de los juguetes que se nos regalan y que damos a las niñas y los niños, pues vamos construyendo los estereotipos, ¿no? A las mujeres les regalamos la casita, la muñeca, la plancha, ¿no? Y a los varones, pues, los aviones, los superhéroes, la pelota, y esto va construyendo precisamente el género y va discriminando, ¿no? Hay datos muy interesantes, pues que mucha gente no estaría dispuesto a regalarle a un niño una muñeca, ¿no? Cuando eso pues es una cosa completamente absurda, pero que no nos detenemos precisamente a pensar, ¿no? Y aquí también, los hombres se les atribuye la racionalidad, ¿no? Entonces, bueno, no, si el niño dice tengo miedo, pues la mamá le dice, ay, mi soldadito valiente, se les enseña a la violencia y luego no se les deja llorar, ¿no? Y del lado derecho, bueno, a las mujeres se les dice, no, son más emocionales. Ay, mi princesa, mi flor delicada, se les estimula que jueguen a las princesas, ¿no? Y no se les deja, por ejemplo, jugar con juegos que impliquen, ¿no? Rasparse, ensuciarse, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos va construyendo socialmente. Y lo importante es precisamente, ¿por qué es importante entender los estereotipos? Porque responden a un proceso de simplificación, ¿no? Somos mucho más complejos que las mujeres princesas y los hombres superhéroes, ¿no? Lo problemático, como dice lo subrayado, surge cuando a dichas características se les adjudica consecuencias jurídicas, ¿no? Como limitar el acceso a los derechos. Muchísimos años las mujeres no tuvieron el derecho a votar, precisamente porque se decía pues que esto no tenía ¿no? ningún interés jurídico, ellas no tenían interés en participar de la vida pública, ¿no? Y entonces el sistema jurídico traduce, ¿no? precisamente a consecuencias jurídicas estos hechos que están basados en estereotipos, que no tienen ningún fundamento, digamos, en lo que realmente es, ¿no? Entonces, por eso el principio de igualdad, que es garantizar que todas las personas sean iguales en el goce y ejercicio de los derechos, y el de no discriminación, que implica que las personas no sean sujetas a distinciones arbitrarias e injustas, son la base precisamente para detectar esto. Entonces, la categoría sospechosa es justamente estos estereotipos que colocan a la persona en situación de vulnerabilidad. Y aquí me gusta mucho esta imagen,
porque refleja tres conceptos, ¿no? La igualdad formal, el de la izquierda es la igualdad formal, es decir, la ley dice, como el artículo primero, todos los seres humanos son iguales. El segundo es la equidad, ¿no? Que es, bueno, pues yo hago ajustes, ¿no? Para que la persona que está en una situación de mayor desventaja pueda ver, pero la meta, y nunca hay que perderla de vista, es la igualdad sustantiva, que es la igualdad de oportunidades, que es la tercera diapositiva, es eliminar los obstáculos para que todas las personas podamos disfrutar de nuestros derechos. Y entonces los tipos de discriminación, ¿no? Aquí son hay tres tipos que es importante mencionar: la discriminación directa, ¿no? Trato diferenciado y legítimo, es decir, bueno, pues tú no puedes votar por ser mujer, ¿no? Esto es muy evidente. Pero luego hay también la discriminación indirecta, ¿no? Resultado de leyes, políticas o prácticas que en apariencia son neutrales, ¿no? Como esto del acta de nacimiento, hasta hace no poco tiempo, por ejemplo, pues si una persona que tenía una identidad trans iba a votar con su credencial de elector, en donde aparecía su nombre de varón, ¿no? Y intentaba votar, se decía, pues no puedes votar porque no eres la misma persona, ¿no? E impactan adversamente en el ejercicio de los derechos de ciertos grupos o personas, o la sistémica, que esta es la más difícil, porque son el conjunto de prácticas reproducidas por las instituciones y avaladas por el orden social, y provocan que las personas se enfrenten distintos escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, ¿no? Este caso que les estoy dando, por ejemplo, de este ejemplo de, pues ahora se asume, ¿no?, que las mujeres son las que tienen, por ejemplo, que ayudar a los hijos y a las hijas a hacer la tarea, ¿no? Esto es sistémica porque no hay ninguna ley, ¿no? No hay ninguna ley que diga las mujeres, mamás, ayudan a las, o son las que tienen que barrer, trapear o pedir el súper, ¿no? Y los hombres hacen una labor de ayuda. Esto es sistémico porque está avalado, digamos, está enraizado en una práctica social que pone en una condición de desventaja a las mujeres, ¿no? Y también, y a todos los colectivos de la diversidad sexual, ¿no? El decir, bueno, pues muchas veces nos hemos enfrentado con cuestiones, por ejemplo, que en un grupo de varones, yo he tenido alumnos que han hecho procesos muy interesantes, pero decir, pues sí, es que yo no me siento muy cómodo con tener un amigo gay que me abrace, ¿no? Esto es una cosa que no tiene, que deriva de un estereotipo que tenemos, ¿no? Que tienen los varones, de que todos los gays, ¿no? A todos los gays les gustan todos los hombres y pretenden tener una relación con todos los hombres, que no tiene ningún fundamento, porque la atracción sexual, ¿no? La orientación sexual, la preferencia sexual, pues está dirigida hacia una persona o personas, ¿no? Como en el caso de las parejas heterosexuales. Pero tenemos estos estereotipos y estos son los más difíciles, ¿no? Porque vamos a ver ahorita unos memes que nos van a ver claramente de esto, ¿no? Hablando de las percepciones sociales, que las percepciones sociales tienen que ver con esta discriminación sistémica que no está reflejada en las leyes, ¿no? Porque la ley no dice, no, pues no, los gays no pueden tener amigos, las mujeres no pueden o tienen que hacerse cargo de preparar la comida. Esto se descansa en profundos prejuicios sociales. Y aquí me parece que muchas y muchos se sentirán reflejados, ¿no? A las mujeres, pues dicen que te piropen en la calle no es malo, deberías sentirte halagada. Pero muchos hombres que dicen esto, que sostienen esto, primero dicen, no tengo nada en contra de los gays, pero a mí que no me digan nada. ¿Por qué? Porque sienten, basado en un estereotipo, la masculinidad frágil, es decir, pues se sienten violentados porque un gay les diga algo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Sí es aceptable que un hombre le diga a una mujer un piropo en la calle, pero no que un gay se lo diga a otro hombre, ¿no? Esto deriva de un estereotipo hacia la comunidad LGBTI+, y hacia las mujeres, ¿no? Y entonces vamos rápidamente, les voy a compartir aquí esta encuesta que hizo la UNAM hace algunos años, para que veamos precisamente cómo estas percepciones sociales y esta discriminación estructural tiene pues esta raíz sistémica, y por eso es importante ponerlo en tela de juicio, ¿no? Entonces aquí se preguntó, dígame 2 palabras que asocie con la palabra mujer, ¿no? La primera respuesta de la gente podía decir varias respuestas, fue maternidad, es decir, convertimos a las personas, convierten a las mujeres inmediatamente en madres, ¿no? Después,
independencia, inteligencia, fuerza, amor, ternura, cariño, dulzura, belleza, sensualidad, hogar y trabajo doméstico, ¿no? ¿Dónde está la fuente de que pensemos que las mujeres son las que tienen que hacer el trabajo? Pues precisamente las percepciones sociales. Y dos palabras que asocio con la palabra hombre, fíjense ustedes cómo cambia. En primer lugar es trabajo, fuerza, valiente, aventurero, capaz, proveedor, protector, jefe de familia, sus roles familiares, ¿no? Entonces, las percepciones sociales son, mujeres son madres con todo lo que esto implica, y los varones son trabajadores, fuerza, etc., ¿no? Luego se preguntó, ¿cuál es la mayor ventaja de ser mujer? Y vuelve a aparecer esto, dar la vida, cuidar a otros, ¿no? Es una ventaja el tema de la maternidad. Tener beneficios sociales y laborales, ¿no? Bueno, prestaciones, apoyos del gobierno, les pagan todo, les ceden el asiento, trabajadoras, responsables, perseverantes, luchonas. Pero fíjense ustedes, ¿no? La quinta opción, no tiene ninguna ventaja. Y cuando preguntamos lo mismo, preguntamos las desventajas en el caso de ser mujer, es la desigualdad de género, la discriminación, que las personas sí la alcanzan a ver, pero la segunda es la biología, ¿no? Que es otro prejuicio que está vinculado con los dos anteriores, ¿no? El cuerpo, las hormonas que tienen menos fuerza, el embarazo, ¿no? Todo se reduce en la mujer, en las percepciones de las personas, a precisamente su biología y su maternidad, ¿no? Y esto que dicen, bueno, pues es que las hormonas y las mujeres cuando tienen la menstruación están muy sensibles y no aguantan que les digan nada y entonces son muy frágiles, ¿no? Y cuando preguntamos la mayor ventaja de ser hombre, pues en primer lugar, más oportunidades y beneficios económicos, fuerza física, y la tercera es no sé. Y la razón por la que es no sé, me lo dijo alguien de algún plantel al que fui, es que porque el hombre precisamente es el sujeto universal, ¿no? Es este molde que veíamos en este primer meme que les enseñé. Precisamente no se percibe como un privilegio, no se percibe como una ventaja, todas las ventajas que jurídicamente se les ha dado a los varones desde hace mucho tiempo y socialmente se les sigue dando. No se aprecia como una ventaja, por ejemplo, en esta pandemia, que el hombre pueda hacer teletrabajo, ¿no? Y pueda dedicarse a trabajar o a hacer sus cosas, mientras que la mujer tiene una doble o triple carga, ¿no? Eso es muy importante. Y la mayor desventaja, fíjense ustedes, la primera respuesta es no sé, ¿no? Y es la misma razón. No se ve precisamente porque tenemos este modelo tan rígido que a lo que lleva precisamente es a la exclusión, ¿no? Y esto que es terrible, ¿no? Y yo quiero de verdad despertar una reflexión en ustedes. ¿En qué ocasiones se justifica pegarle a una mujer? Fíjense ustedes. Nunca se justifica que es la única respuesta correcta, la única, no nos equivoquemos. 7 de cada 10 personas. Es decir, que 3 de cada 10 mexicanos y mexicanas piensan que hay alguna razón para ejercer violencia física en contra de una mujer. Ya hablando de violencia psicológica, económica, etcétera, pues todavía es más radical, ¿no? Entonces, la perspectiva de género precisamente nos ayuda como una visión científica, analítica sobre las mujeres y los hombres, elimina precisamente, nos obliga a mirar desde una sociedad, desde un punto de vista distinto, ¿no? Lo que busca es promover la igualdad de género. Entonces, esta categoría pues nos ayuda a asignar, a visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas, ¿no? Revela las diferencias en oportunidades, evidencia relaciones de poder desiguales también originadas en esta diferencia, ¿no? Se pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas basada en esta asignación. Esto sería obligado a decir qué impacto ha tenido la política del teletrabajo, la política del confinamiento, diferenciado entre mujeres y hombres, ¿no? Y determina en qué casos un trato es diferenciado, un trato diferenciado es arbitrario y en qué caso no lo es, ¿no? Bueno, entonces vamos a, precisamente ha sido muy importante en el derecho, ¿no? Vemos también esta diapositiva, pues la perspectiva de género nos ayuda a ver esto, ¿no? Que precisamente, pues sí, se pone una escalera para las dos personas, ¿no? Hombres y mujeres, pero en el caso de la mujer, pues tiene mucho mayores obstáculos, tiene que hacer mucho mayor
mayores esfuerzos, ¿no? Y en el caso de los varones, esto es diferente. Nada más, el marco normativo internacional y nacional, se los digo para darnos cuenta que esto se encuentra reconocido en el derecho, no es una arbitrariedad, ¿no? Y en primer lugar tenemos a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, la CEDAW, que es un instrumento de Naciones Unidas. Y aquí, precisamente, obliga a los estados a establecer una protección jurídica de los derechos de la mujer con base en la igualdad. También tenemos en América la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención Belém do Pará, que precisamente distingue o define la violencia y define violencia, incluye física, sexual y psicológica, y obliga a los estados también a abstenerse de cualquier tipo de violencia de la mujer y establecer mecanismos para su protección, ¿no? Bueno, aquí tenemos también otro meme que refleja precisamente estas desigualdades. Y el marco normativo nacional, tenemos nuestra Constitución, nuestro artículo 1, que establece precisamente que los derechos humanos deben guiar todas las políticas públicas. El artículo 4, que establece la igualdad entre mujeres y hombres. Y tenemos también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que precisamente lo que hace es garantizar las condiciones para terminar la violencia contra las mujeres y define la perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos hasta ahora un panorama muy general de esta situación, ¿no? Que vemos estos estereotipos, y vamos ya a ir presentando algunas conclusiones, ¿no? Las construcciones de género han colocado a las mujeres históricamente en una condición de vulnerabilidad. No somos más vulnerables, definitivamente no. Podremos tener características distintas, pero tampoco todas las mujeres. Hay mujeres muy fuertes y hay hombres que no son tan fuertes físicamente, por ejemplo, ¿no? Y entonces, esta construcción de género, todo esto, ¿no? Lo vemos muy claramente con el video de los bebés. Todos estos mensajes que vamos viendo colocan una condición de vulnerabilidad. Entonces, la perspectiva de género aplicaba no solamente hacia las mujeres, sino también a todas las expresiones de la diversidad sexual, a personas con expresiones de género distintas, con identidades distintas a la cisgénero. También implica valorar aquellos factores que pueden colocar a la persona en una situación de vulnerabilidad. Está fundamentada en los instrumentos nacionales e internacionales, está en la ley, pero hay que hacerla efectiva. Pero hay algo muy importante aquí también. Se requiere también de enfrentar los propios prejuicios y de preguntarnos precisamente cómo nos vivimos en la sociedad, qué se me mueve a mí cuando yo veo, por ejemplo, pues no, a una mujer trans que se me acerca, a una persona de mi mismo sexo, cómo vivo, especialmente los varones, su masculinidad, yo cómo a veces asumo como mujer estos roles de género que me son impuestos, en fin, ¿no? Y por eso hay una necesidad de revisar nuestra forma de relacionarnos y de estar en el mundo. Precisamente para que haya un paso, para que podamos tener no solamente una universidad, sino un mundo sin etiquetas donde todas y todos podamos ser iguales en dignidad y derechos, como dice la Declaración Universal, siendo quienes realmente somos, sin condicionar por estas características del entorno que generan la discriminación y la desigualdad de oportunidades para todas y todos. Pues muchísimas gracias. Doctora González Contró, como siempre, las y los integrantes de la comunidad del plantel 8 de la Nacional Preparatoria le quedamos profundamente agradecidos por esta magnífica disertación. Siempre escucharla a usted es un privilegio y un placer, doctora. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y participar con nosotros. Le agradecemos. Es así como damos por concluida esta primera conferencia magistral del coloquio virtual hablando de género, masculinidades, inclusión y cultura de la denuncia. Y los esperamos el día de mañana a las 17 horas por esta misma plataforma que esperamos ya pueda ser subida a YouTube. Y vamos a presenciar la mesa 1, masculinidades, feminismo y género. Soy Arely Montes, profesora del Colegio de Filosofía del plantel 8 y
también profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias a todos y a todas por su atención y nos vemos mañana.